Esto es Tetas y Letras, un podcast de Té de Querer, para hablar de literatura sin poses y con muchos ovarios. Nosotras somos Mosqui y Marley. Tetas a la obra. Mosqui, ¿cómo estás? Enorme, hoy me siento enorme. Porque ya estás haciendo trampa. Tiene un cojín this big en las enaguas. Gracias a mis adorados Alara que me prestaron en qué sentirme gigante hoy. Está bien, pero aparte hoy estamos en set que no nos pertenece, estamos en set prestado y estamos muy contentas porque tenemos invitada, es la primera vez con nuestra perra vida con invitadas aquí. ¡Qué honor! Estamos muy contentas, estamos con Vera y Clau, que son Entre Alas y Retos. Ahorita les vamos a contar qué son, qué hacen y todas esas cosas. Bienvenidas, ¿cómo estás? Ay, muy feliz. Ay, gracias por la invitación. Gracias, sí, de verdad. Muchas muy gracias. Emocionadas. Sí. Gracias a ustedes. Nosotras conocimos a Vera y a Clau aquí en nuestra hermosa casa productora, Alara. Gracias a los chicos de Alara que nos hacen conocer gente interesante, gente bonita con la que podemos hacer alianzas. Y se nos ocurrió que podíamos hacer algo juntas. Quizá pareciera que lo que hacemos Entre Alas y Retos y Tetas y Letras no tiene mucho que ver, pero yo creo que hoy vamos a descubrir que sí. Tiene todo que ver. Todo que ver. Todo que ver. Yo también creo eso. Estoy muy honrada, estamos muy honradas por la invitación, ser las primeras invitadas en su podcast. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí estamos para platicar. Qué bueno, de verdad, muchas gracias y sean bienvenidas a Tetas y Letras. Yo espero que aquí se deschonguen, porque aquí no somos muy respetuosas de nada. No, hombre, no, somos sí, iguales. No nos conocen. Deschonga, o sea, aquí decimos cosas muy incorrectas y este es un tema, el que vamos a tocar hoy, que pareciera que hay que tocar con pinzas. Entonces, vamos a ver si hoy, como a la literatura le hemos quitado lo mamón a la literatura, también podemos quitárselo a este tema y atacarlo, ¿no? Y hacerlo común, que todo el mundo podamos hablar de esto. Ni siquiera sé cómo llamarle al tema. Eso es lo que está bien interesante. Esa sería mi primera pregunta. ¿Tienes algo para arrancar o yo me lanzo? No, vámonos. Porque estábamos preparando el episodio y yo tengo muchos problemas para redactarlo porque ni siquiera sé cómo referirme a lo que vamos a hablar hoy. Autismo, espectro autista, neurodivergencia. ¿De qué es de lo que estamos hablando? Pues es una condición de vida con la que nace el individuo y pues es un problema neuronal en el individuo, ¿no? Que altera la conducta, la socialización y muchos aspectos de la vida que vive una persona neurotípica es totalmente diferente con un niño autista. Pero Clau sabe muchísimo más que yo. No. A ver, no antes de que Clau entre, sí. ¿Por qué sabe más? ¿A qué se dedican? No, para nada. No es que sepa más. Somos dos mamás buscando herramientas, en la búsqueda de herramientas para nuestros hijos. Sí, pero Clau ha tenido la oportunidad de tomar cursos, certificarse, y es una mamá y tan entregada y todo. Obviamente yo trato de hacer lo mismo de mi lado, desde mi ventana, pero Clau conoce muy bien términos médicos y cuestiones así, porque ella ha tenido la oportunidad de que yo hubiera querido tener y quisiera, y sé que voy a tener más adelante, porque se certificó como sombra para cuidar a su hijo, y entonces todo eso también hace que tengamos mayores conocimientos y eso no es malo, al contrario, también tenemos que sentirnos orgullosas de todo lo que aprendemos y de lo que somos y de lo que inspiramos, porque ella para mí también es mi inspiración. Pero yo creo que la necesidad también de todos, ¿no? De aprender, sobre todo esto como mamás, en la búsqueda de herramientas para ayudar a nuestros hijos, ¿no? Con estrategias, con canciones, con lo que sea, pero tener este vínculo, creo que es importante, ¿no? A mí me gusta mucho que 2 veces dices la palabra oportunidad, porque creo que no se habla de eso. Creo que la maternidad está muy romantizada y no es la maternidad, son las maternidades, hay un chingo y seguro, aunque ambas comparten el tener un hijo autista, tu maternidad y la tuya son completamente distintas. Sí, totalmente, sí. Y
creo, no lo sé, ustedes ahorita nos cuentan, que son pocas las mujeres que tienen las oportunidades de tomar cursos, de especializarse. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las mamás, que debe haber un montón, que no tienen esas oportunidades y que se quedan en la orilla? Precisamente aquí entre Alas y Retos siento que hicimos una mancuerna de la mamá ama de casa tradicional con una mamá desde otra ventana, pero que vivimos lo mismo, ¿no? Uh-huh. Yo represento pues a las mamás de ama de casa que lavamos, planchamos, cocinamos y todo, y Clau representa a la mamá también cocino, También cocino. Bien sabroso, dice. Bella, estudiosa, creativa, porque ella es así, ¿no? Ella es muy creativa, ella es comunicóloga, ella se dedica mucho a las redes sociales. Entonces estamos en dos conceptos totalmente diferentes, pero hacerles saber a las mamás cuidadoras que también podemos ser amigas, que también podemos ser cómplices, que también podemos hacer mancuerna. No es competencia, sobre todo esta parte, ¿no? Porque a veces, a mí me pasa mucho en las redes que subo un video de repente arreglada y es como que, bueno, hablas desde tu privilegio, hablas desde no sé qué, si yo tuviera ese estatus económico, cuando ni siquiera saben todos los problemas que yo tengo, ¿no? Y también entiendo esta parte de que pues, afortunadamente yo cuento con una red de apoyo, ¿no? Tengo a mi familia, pues el papá de mi hijo, pues quieras o no, pues sí, lo ve cada 15 días, entonces para mí tener un fin de semana libre es como dedicarme un tiempo para mí es justo y necesario, porque yo siempre he dicho, si la cuidadora primaria no está bien, todo lo demás se cae. Entonces creo que también eso es importante y algo que debemos entender de buscar estos espacios para poder tener nuestros minutos con nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso sí es importante y que las personas lo toman como a competencia, ¿no? Y tenemos justo lo que dices, tan romantizada la maternidad que entre más ojeras tengas, eres mejor mamá. Cuando pienso que es todo lo contrario. Sí, entre más sacrificios haces, entre peor estás tú, mejor están tus hijos. Exacto, ¿no? Y yo estoy en desacuerdo completamente con eso. Pero eso también es la mentalidad de antes, porque así nos criaron, ¿no? Es que tú te debes de callar, es que no discutas, hija. Es que yo no peleo con tu papá para no tener problemas. Sí. Te lo guardas. Ajá, te lo guardas. Y entonces, pues, eres la madre abnegada, Entonces, yo sí crecí en ese ambiente y dije, no, yo vine a romper patrones. Yo era la contestona, la bocona, con perdón, la hocicona, y no me querían por hocicona. ¿Y por qué contestas? Y la rebelde y la ingobernable y todo. Pero yo dije, ¿por qué tengo que permitir que venga una persona a hacerme sentir mal cuando yo no le he hecho nada? ¿O por qué tengo que permitir, si es su idea de él, tenga que ser la mía? Claro. Yo me acuerdo que tenía 4 años y le dije a mi papá un día, siempre llegaba enojado del trabajo y se desquitaba en la casa. Yo tendría entre 4 o 5 años y le dije, oye papá, ¿por qué te desquitas con nosotros? Nosotros no te hemos dicho nada. Y yo recuerdo la mirada de mi papá, jamás se me va a olvidar, como diciendo, como esta chamaquita me está poniendo en mi lugar. Obviamente no lo externó, pero yo con la mirada me lo dijo todo. Entonces yo creo que también es importante que hablemos el poder de la palabra, lo que les comentaba, ¿no? Sí, y que gracias a Dios, ¿no? Estamos ya en otra época en la que incluso 4 mujeres pueden estar en un medio público ahorita hablando de este tema, que antes era tabú. Claro, y impensable. ¿Por qué 4 mujeres iban a tener que estar discutiendo de esto? Seguramente habría un señor aquí en medio, guiando esta conversación y diciéndonos qué tenemos que decir, ¿no? A ver, entonces recapitulando no, porque no nos han dicho, pero ahorita son mamás de niños autistas. Tú hablaste el término que usaste es condición. Vamos educándonos, ¿no? Edúcanos, por favor. Sí, no es una enfermedad. No es una enfermedad. ¿Qué onda con lo del Depende espectro? del contexto, eso de la enfermedad, porque obviamente viene acompañado de otras necesidades, ¿no? Que puede ser o padecimientos. Ceguera, sordera. Y eso sí, otra comorbilidad que puede ser trastornos del sueño, TDAH, epilepsia, exacto. Y sí están relacionadas. ¿Es común que un niño autista tenga otra condición? Sí. O sea, depende de las necesidades. O sea, sí, de repente hay casos que hay niños que tienen déficit de atención, autismo, trastornos de sueño. Hipoacusia. Exacto. Trastornos alimenticios. Y hay cuestiones que sí son enfermedades dentro de su condición. Exacto. O sea, viven con una condición de vida, que es el trastorno del espectro autista, y viven con una enfermedad, que puede ser discapacidad intelectual también pueden tener. Entonces, ¿es un trastorno y una condición?
Es que depende del paciente. El trastorno es el término clínico, el trastorno del espectro autista. ¿No? Okay. Es el término clínico. Yo eso es lo que encontré y luego a mí la palabra trastorno no me queda tan clara. Sí, por eso. La condición sí. Por eso es justo que muchas personas autistas salen a hablar, a relucir, que justo ellos no se sienten ¿cómo se dice? Asociados con ese término, ¿no? Porque pues ni están locos, o sea, obviamente el término trastorno nos asusta, ¿no? Es como algo que te impone, te da miedo y pues nos da miedo lo desconocido. Porque nos suena al adjetivo, ¿no? Está trastornado. Justo. Entonces da susto, ¿no? O sea, como que mi hijo está trastornado. Por supuesto. Da miedo, ¿no? A ver, entonces, ¿ya entendimos más o menos de qué venimos a hablar hoy? ¿Ya quedó más o menos claro? Sí. Más o menos. Más o menos. Venimos a aprender. Y venimos todos también nosotros. Sí, venimos a aprender. Diario. Y si decimos algo súper mal, por favor, cáguenos. Pero yo les voy a decir, eso no está mal. Eso no está mal. Yo digo, prefiero vivir un minuto de ignorancia que una vida de desconocimiento. Aquí le voy a poner esa frase aquí, güey. Aquí. Porque con mi esposo, ¿no? Mi esposo sufro mucho eso de que me dice, ay, pero ¿cómo no sabes? Por eso te estoy preguntando, porque quiero aprender. Sí. Y con perdón de ustedes, quiero ser pendeja un minuto, pero no ignorando toda la vida. Ese trastorno también ya tiene nombre. Ser hombre. Sí. Ya. Ese es otro podcast. Ya hablaremos de eso. Bueno, ahora, ya más o menos entendimos que venimos a hablar del espectro de la condición de dos mamás que tienen hijos autistas. Ahora quiero saber qué demonios es Alas y Retos. Entre Alas y Retos. ¿Qué es? Es un espacio que creamos con mucho cariño para padres y madres cuidadores y personas dentro del espectro o que tienen discapacidad. Ya todas las discapacidades. Más habidas y por haber. Más global, mucho Exacto. más global. Sí. O sea, el déficit de atención. Toda la neurodivergencia que viva el individuo o discapacidad, nosotros la abordamos. ¿Por qué? Porque nosotros peleamos o queremos la inclusión y la empatía para nuestros hijos. ¿Dónde quedaríamos nuestra labor si no nos ponemos en los zapatos de la mamá del niño con síndrome de Down, con discapacidad física, con parálisis cerebral, con hipoacusia? Hay más de 600 condiciones y discapacidades documentadas, de las cuales nada más están visibilizadas 230 y tantas. Híjole. Entonces, hay mucho camino que avanzar, hay mucho camino que trabajar para visibilizar a esas familias y nosotras estamos trabajando para hacer un poquito de lo mucho que se debe de trabajar. Hemos tenido de invitados a personas autistas, a pintores con discapacidad que pintan con la boca, entonces hay mucho talento y lo que decimos a veces la discapacidad está en nuestra mente, ¿no? Porque pensamos que porque tiene esto no va a ser capaz de lograr eso. Nuestros propios hijos incluso nos demuestran que cuando uno creía que no iba a ser capaz de lograr algo, de repente nos dan un calladón de boca de cómo de que no te enseño, cómo sí, ¿no? Ajá. Entonces, de repente, de eso se trata Entre Alas y Retos, de crear estos espacios, ¿no? Para personas neurodivergentes o con discapacidad. Hemos tenido muchísimos invitados y a escuchar sus historias, porque también merecen ser escuchadas. Esto es inclusión de veras, no poner un negro y un chino en una... en un chiste. En un chiste. No, güey, iba a decir una película de Quentin Tarantino, güey. O sea, si no hay un chino y un negro y así, no hay inclusión. Esta es la verdadera inclusión, oigan. A mí me gustaría saber por qué o cómo decidieron empezar este proyecto. ¿Dónde se conocieron? ¿En qué momento dijeron, tenemos que hacer esto porque nadie lo está haciendo? Pues yo fui la que empecé con la revolución y el año pasado, justo hace un año, mi hijo toma terapias en Centro Autismo Teletón. Entonces ahí se hizo un festival por primera ocasión donde los niños en el festival de verano pues bailaban mostrando las actitudes que sí puede tener un niño con autismo, ¿no? La inclusión y ellos también pueden pertenecer a un escenario. Entonces Clau fue invitada y al verla, pues yo ya la había visto en redes, la verdad todavía no la seguía, pero al verla ahí
yo creé un grupo en Facebook que se llamaba Madres Cuidadoras Poderosas. ¿Por qué? Porque somos poderosas al cuidar a nuestros hijos con discapacidad. Y me acerqué con Clau y le dije, ay, disculpe, mire, a ver si ella quería participar dentro del grupo. Porque éramos tres mamás. Entonces yo dije, y le dije, me acerqué a ella, le gustaría, mire, estoy trabajando por esto. Me dijo, sí. Y me dio su teléfono. Yo ya traía un proyecto parecido, lo de empoderar a las mamás, entonces como que nuestras ideas eran como similares también. Entonces coincidimos y platicamos, mira, este es mi proyecto, este es su proyecto, son similares, pues ¿qué te parece si empezamos por aquí, no? Entonces empezamos por el podcast para visibilizar a las familias de cuidadores, ¿no? Ok, entonces llevan un año de conocerse. Un año. ¿Y ya han hecho todo esto? Nos falta muchísimo. No hemos hecho nada. La verdad, quisiéramos hacer muchísimo más. Tenemos mucho camino que recorrer, pero ahorita tenemos el grupo en Facebook de madres cuidadoras de niños con discapacidad. ¿Nos puedes decir cómo encontrarlas? Sí, entre Alas y Retos en Facebook está el grupo y la página. También en Instagram y todas en TikTok. las redes. En todas las redes. Entre Alas y Retos. Entonces, lo que procuramos ahí en el grupo es donaciones de sillas de ruedas, empoderamiento. Somos muy poquitas ahorita. Asesoría legal también, ayuda psicológica. Terapéutica gratuita. Tenemos a la terapeuta Yo García que se puede acercar a ellas y decirles, necesitas hacer esto sin costo, y es una gran terapeuta. Tenemos al abogado Víctor Barrios, que es un excelente abogado que les da asesoría legal gratuita a las mamás. Y tenemos a la empoderadora Erendira Martínez. Ella hace su tienda virtual, pueden generar desde casa sin salir ni a entregar el producto. Las capacita por línea, les dice, yo te hago tu tienda virtual, yo te voy a capacitar en línea y todo para que tú generes desde casa. Entonces, la necesidad de tener que generar sin tener que descuidar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, él viendo todo lo que nosotras necesitábamos después del diagnóstico, qué pasa, dónde voy, porque falta de empatía desde los médicos, ¿no? Desde que dan el diagnóstico, las formas, si ven nuestro podcast, pues las historias de las mamás que han dicho, pues es que me pasó y esto cuando di a luz a mi hija. Entonces, es bien importante visibilizar todas esas historias para que podamos concientizar a la población de México, ¿no? Sí, y creo que el problema viene desde ahí, ¿no? O sea, imagínate que un profesional de la salud, y lo voy a poner entre comillas porque vamos a poner en duda mucho del profesionalismo de los médicos, la empatía para dar el diagnóstico o incluso la falta de diagnóstico, ¿no? Sí. Conozco casos de niños con autismo a los que les diagnosticaron sordera porque no hacían caso. Y que se tardaron años, y tengo un caso muy, muy cercano a alguien a quien quiero mucho, que le dijeron a su mamá, es que es sordo, por eso no hace caso. Y se tardó años en que alguien le diera un diagnóstico de autismo. Y en ese proceso, el niño empezó a tocar música. Y entonces ella se cuestionaba, ¿cómo va a ser sordo? Si el niño escucha la canción y la puede cantar o la puede tratar de replicar una guitarra. Pero pasaron años, les estoy diciendo que 9 años. Y son los años de vida terapéutica que perdió el niño por un diagnóstico mal hecho. Y en la escuela le decían, es mal estudiante, ¿no? Y ¿qué pasa, no? Con todos esos años que pierdes el apoyo terapéutico, pero también hay una falta de identidad, ¿no? Claro. ¿Ustedes tienen una identidad como mamás de hijos autistas? No. ¿Eso existe? No. A ver. No, de hecho también aquí el no ser visibilizadas, valoradas y mucho menos remuneradas es nuestro eslogan prácticamente, ¿no? Porque es lo que vivimos día a día. O sea, no somos visibilizadas porque ven al niño, pero ¿qué hay detrás del niño con discapacidad? ¿Qué hay detrás? ¿Quién lo cuida? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo provee el cuidado del niño? La salud mental. La salud mental es de la mamá. De la mamá. De la cuidadora. O sea, porque de repente pasa que pausas todos tus sueños, tus metas, porque pues no tienes tiempo, no, o sea, te la vives en terapias, te la vives en cursos de alimentación, porque de repente, por ejemplo, mi hijo tiene selectividad alimentaria, entonces tienes que ingeniártela para ver cómo lograr que coma, ¿no? De repente frutas, verduras, todo lo necesariamente posible para que absorba los nutrientes que debe de tener. Y te la vives en terapias, en clases extras, natación y en cursos, entonces no te da tiempo, la verdad. Entonces de repente
sí extraño mi vida de antes, de tener a Santi, de que, por ejemplo, podía, no sé, mi trabajo, me la podía pasar horas en un foro, por supuesto que lo extraño, pero de repente también veo los logros que he tenido con mi hijo y eso es como, no hay, la compensación ahí es como, rebasa todo, ¿no? Pero también, obviamente, una parte de mí, la mujer, la profesionista, como le quieran llamar, por supuesto que extraña los escenarios, esa parte, ¿no? Que a mí también me hacía pues vibrar de cierta manera, ¿no? Pero también esta parte de la maternidad que tú decías, ¿no? Que la tenemos tan romantizada y tan arraigada que tiene que ser así, porque si no eres la pésima mamá del mundo. Entonces, creo que hay que romper con esos estereotipos, ¿no? Que tiene la maternidad, entre más sacrificada sea, es mejor. Y yo siempre soy antipartidaria de eso porque la verdad es que yo puedo hacer las dos cosas. Me puedo vestir bien y puedo ser una excelente mamá y puedo enseñarle muchas cosas a mi hijo, pero también puedo hacer cosas de conducción o puedo hacer 1000 cosas que me feliz, ¿no? Que me hagan feliz, justo, que me hagan feliz. Y que como eres mamá cuidadora, tienes que estar deprimida, triste, ¿no? Abocada solo al cuidado y que no tienes derecho a tener una vida propia, libre, plena, feliz. Yo creo que también tiene que ver con los niveles de apoyo, con tu red de apoyo también, porque muchas mamás están definitivamente solas por completo. Lo que te decía, yo afortunadamente cuento con la red de apoyo de mi familia, del papá de Santiago, de mis tías, o sea, 1000 personas que de vera también de repente, que no puedes hacer esto, vente, yo me llevo a Santi, no sé qué. Entonces, digo, no con cualquiera dejo a mi hijo, ¿verdad? Pero eso, creo que también es importante todo el contexto que hay detrás de cada familia, ¿no? Porque de repente sí hay mamás muy solas, hay mamás que están en un matrimonio que está peor, porque no sé qué es más peor, de estar en un matrimonio que no te ayuda al papá, que te deja toda la responsabilidad, que no entiende la neurodivergencia de tu hijo, o coparental, como es mi caso, que también el papá de Santiago no entiende pues las necesidades de su hijo. No es que yo quiera tener a mi hijo en terapias. Una vez me dio a elegir entre terapias o escuela. Le digo, pues no es que no puedo elegir entre terapias y escuela, son las dos. Exacto, es necesario en su vida. Y bueno, yo creo que también eso es importante recalcar, ¿verdad? Pero también, ahorita que ustedes comentaban la irreverencia y que te tocan todos los temas, también es importante hacer saber que hay la maternidad, quien ejerce la maternidad y quien no. Y un punto que nunca nadie habla de las malas madres también, porque se habla del hecho de la madre que romantizamos la maternidad. ¿Y qué pasa con la parte de las madres que no cuidan a sus hijos y con discapacidad? Y ese es un tema que nadie toca porque tienen miedo a ser funados, tienen miedo a que... No, pero también existe. También porque además vivimos en un país donde nuestra máxima presentación del amor es la Virgen de Guadalupe. Claro. Ajá, y entonces las mamás son seres intocables, perfectos, que no cometen errores. Y yo creo que ahí estamos todos, ¿no? Sí, con esa idea de que a la mamá no le contestas feo y a su mamá te aguantas, así nos educaron. Y yo creo que más que haber malas mamás, creo que hay mujeres que no deberían ser mamás. Y pues, es claro. Correcto. Tenemos episodio de malas madres. De una vez, váyanse a verlo. ¿Así? Acaben porque hay malas madres en la literatura y acabamos con todas en ese episodio. De hecho, ha sido un tabú y alguien que nadie quiere tocar por el respeto a la mamá, que recuerdo perfecto que yo, de quien lo escuché primero fue de Marta de Baile, en un programa de radio que dijo ella, vamos a tocar un tema que nadie quiere hablar y que nadie cree que existe. Las madres que odian a sus hijos. Sí. Entonces fue tan impactante cuando la escuché que me quedé a escucharlo y dije, tiene toda la razón, porque aparte yo vengo de ahí, ¿no? Yo fui relegada por mi mamá y hay algo que nadie quiere compartir y nadie quiere platicar, pero yo quise crecer espiritualmente, quise crecer emocionalmente para ser diferente con mis hijos. Yo dije, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, yo quiero que mis hijos tengan una vida diferente y ahí me di cuenta del poder de la palabra y de la escritura. Entonces, yo a mi hijo, el mayor, que en paz descanse, ya falleció mi hijo, yo le escribía cartas y le dedicaba canciones. Y al final de su vida me di cuenta de lo importante que fue que yo fuera así con él, ¿no? Que le dedicara canciones,
me acuerdo que íbamos en la camioneta escuchando la radio y de repente salió una canción que le dediqué y empecé a cantar y me dijo, ay, sí, la canción que me dedicaste. Y lo volteé a ver por el retrovisor y dije, wow, tiene 18 años y se acuerda que tenía 9 años cuando le dediqué esa canción, ¿no? Entonces, la importancia de la palabra y de la escritura con los hijos también. Uh-huh. Es muy interesante porque las escucho y pienso que cada mamá tiene su propia lucha y la mamá más juzgada es la presente. Estas mamás ausentes, estas mamás que no están, que no aman a sus hijos, que lo dijiste perfecto, que los tiran en el metro, o sea, lo hemos visto, no es, sabemos que pasa en la calle. Esas no son las juzgadas porque esas no se ven. Es que no existen. No existen. La mamá, porque todas somos buenas. La mamá juzgada es la que está y a pesar de que está y da todo y la abandona y sacrifica, no da suficiente, ¿no? Sí, nunca es suficiente. Ajá, no sé, en mi caso, yo siempre he comentado esto, que cuando mi exmarido lleva a mi hijo al parque a jugar fútbol, pone una foto en Facebook y los comentarios abajo son, eres un gran papá, no manches, lo llevaste a jugar fútbol, eres lo máximo, ¿no? A mí nadie me dice eso por llevarlo a la escuela, recogerlo, mantenerlo, cocinar hacerlo comer 3 veces al día, que sobreviva, bañarlo diario, mantenerlo vivo, porque él se quiere morir todos los días. Sí, totalmente. Nadie te dice que eres una gran mamá por hacer lo que te toca. Los idealizan a los papás, ¿no? Y un papá lo lleva un día al cine y vean los comentarios de Facebook, no me crean a mí. Vayan a ver los comentarios de Facebook los domingos. Es que da su arroba, güey, porque si no, la de él no, porque qué hueva. No, vayan a ver los comentarios de Facebook de los papás en domingo. Es precioso. Ya. Mira, yo tenía un parque muy cerquita antes y llevaba a mi hijo al brincolín. Y de lunes a sábado tenía mis amigas mamás, ¿no? Pero el domingo tenía mis amigos papás, ¿no? A los que les tocaba el niño 2 horas el domingo. Y ya eran los máximo de lo máximo de lo máximo. Y yo les oía platicar entre ellos, así de, sí, güey, yo lo bañé, ¿no? O sea, como, no mames, ¿no? Ni lave los dientes. Conmigo se porta bien. Sí. Claro. No, y luego, si yo lo regresaba con un chichón, ¿no? Pues, ¿qué no lo estás cuidando? Sí, todo el día, ¿no? Y creo que eso nos hace falta visibilizar que no es lo que nos toca. Que la mayoría hacemos mucho más de lo que nos toca. Es que yo creo que la paternidad es la carnita asada. Sí, o sea. No sé, pero me gusta para el título del libro. Sí, está buenísimo. O sea, el papá me encantó. Pone la carne, ¿no?, en el asador que ya está previamente caliente. Yo creí que era literal y ya te decimos que de eso no se trata. No, o sea, ellos ponen la carne en el asador y están ahí secándose la frente, ¿no? Porque les está sudando. Trabajaron mucho. Pero la mujer hizo la salsa, la mujer fue por las tortillas, la mujer puso como la India Yuridia, ¿no? La que pica y la que no pica. Hacen todo. Ellas hacen todo. Y ellos se toman la foto con la carnita asada. Sí. Creo que la paternidad es exactamente eso. Y hace algún tiempo una terapeuta me decía, todos los papás y todas las mamás en algún momento pasan por el duelo de que sus hijos no sean lo que esperaban. Todas. Porque a lo mejor cuando son niños sí, hacen lo que tú quieres, bla, bla, bla. Y en la adolescencia, pues el niño que tú creías que iba a leer todos los días porque tú amas los libros, no lee. Pero no se trata de hablar de mí. Perdóname, pero es que fue el ejemplo que tengo más cercano. ¿Qué pasa además cuando tú eres una mamá con un hijo que tiene este problema y pues te das cuenta que no es lo que tú esperabas? Porque me imagino que ahí es doble. No solamente no es que no te haga caso, es que además pues tiene esta situación. Sí, te las ingenias debidamente. Y lo que tú decías ahorita, por ejemplo, es que me vino el recuerdo de... Yo lidio con eso cada 15 días. ¿Por qué? Porque en mi casa Santiago tiene una rutina, tiene estructura, tiene un horario, tiene comidas fijas. Entonces, cada 15 días se va con su papá. Y entonces, con papá, pues tiene más libertad. Digo, no deja de ser niño también, ¿no? Pero con papá, pues come lo que quiere, hamburguesa, pizza, pasta, se duerme a la hora que quiere, no hace tareas. Entonces, está esta parte divertida, ¿no? Entonces, cuando regresa con mamá, pues, ay, mamá como que aburrido, ¿no? Pues terapias, escuelas, ay, eres como la villana de la historia, sí, ¿no? Claro. Entonces ve a su papá y es como su superhéroe. Entonces de repente, antes me causaba conflicto, ahora ya lo veo como... Me tocó en una ocasión que estábamos en un tema de juzgados,
que tenía que demostrar que pues la conexión que había con mi hijo. Yo para conectar con él tuve que aprender rutinas a través de las canciones porque mi hijo antes no tenía lenguaje. Entonces no sabía qué le dolía, si quería dormir, si tenía hambre, no sabía nada. Entonces me las ingenié con canciones. Entonces para comer, desayunar y dormir teníamos una canción, ¿no? Entonces fue que con eso que logramos tener conexión. Y en el juzgado, recuerdo muy bien que nos decía la jueza, tienen que interactuar. A ver, mamá, interactúa con él. Y yo, ¿cómo voy a interactuar con mi hijo si mi hijo ve a su papá cada 15 días? Y obviamente si no lo ha visto en estas 2 semanas y pues ve a su papá, ¿quién creen que va a tener la atención? Pues definitivamente su papá. Entonces, pues obviamente me transparentó por completo ese día. Yo me sentí la peor madre del mundo y pues con su papá era arriba y abajo y se le en los hombros y juguemos y todo lo que no quería hacer, de repente se transformó y dije, bueno, pues también, o sea, no puedo evitar esa parte de conexión con su papá, porque pues también mi hijo necesita a su papá, ¿no? Y independientemente de los problemas que yo traiga legales con su papá, mi hijo tiene derechos y no voy a ser yo quien le quite esos derechos. Pero sí, definitivamente es muy complejo coparentar con alguien que no entiende la neurodivergencia de tu hijo, porque lo que para él piensa que es como, ay, eso seguramente es como algo que tú le quieres poner. No, es una necesidad. Tiene que en su de terapias, esquema de terapias dice que lo tiene que llevar. O sea, hay le hicimos todo un esquema de terapias, le hicimos un perfil sensorial con base a sus necesidades. Y tienes que entender que las necesidades de hace 5 años de Santiago no son las mismas de ahora que tiene 10, por ejemplo. Entonces van variando y eso también es importante mencionar. Perdón, es que quiero saber dónde hacen eso. Yo antes quiero preguntarles, ¿qué hacen con esas emociones ustedes dos? Porque nos dices, bueno, yo tengo que entender, sí, pero para llegar a decir, yo tengo que entender, hay un proceso emocional. Claro, yo regresé a terapias porque llegó un momento que yo ya me estaba causando mucho conflicto interno conmigo misma. Y súmale que pues el desgaste físico, mental, el tema económico, porque obviamente pues aquí hay un control, ¿no? Claro, con el tema económico. Violencia económica, así se le llama. No lo quería decir, pero bueno, gracias. Sí, también. Y obviamente tenía mucho desgaste y obviamente llegaba por mi hijo y lo quería golpear, ¿no? Evidentemente era mi primera emoción, ¿no? Verlo y quererlo golpear. Pero evidentemente que esto no es sano porque al final pues, somos papás. O sea, podremos no haber sido pareja, pero pues somos papás de un niño que nos necesita, ¿no? Entonces, en algún momento esto se tiene que acabar y yo tengo que trabajar mis emociones y tiene 8 meses, 9 meses que regresé a terapia por mi bien. Entonces ya ahorita pelea solo, ¿no? Entonces elijo mis batallas. Ya, dije, no te voy a hacer caso, no te voy a, o sea, ya por mi paz mental, para estar en mi centro la mayoría del tiempo. Yo creo que también eso es importante. Me tomo mis espacios. Ya aprendí a disfrutar también mis tiempos libres porque antes tenía como este sentimiento de culpa. Mi hijo se fue con su papá y yo, ¿cómo voy a salir? Voy a ser la peor mamá de que si me ven en la fiesta o con mis amigos o si me ven, no sé, disfrutando de mi tiempo sin mi hijo. O sea, me sentía también mal. O sea, aprendí a disfrutar de mi tiempo sola también. Y tú, Vera, ¿cómo lidias con esas emociones? Nosotras creemos que no existen emociones malas y buenas, solo son emociones, pero sí hay emociones incómodas, emociones que nos hacen sentir mal. Es que no nada más soy yo, ¿sabes? Somos muchas mamás, hay muchas mamás que tienen hijos adolescentes que están en plena pubertad y la adolescencia y tienen al niño con discapacidad. Yo en mi caso, pues tenía el duelo de la pérdida de mis hijos, me dieron el diagnóstico de Alan y muere mi hijo el mayor al poco tiempo. Todavía no sanaba la pérdida de mi segundo hijo, de Cristian, cuando me dan el diagnóstico de Alan y luego viene la pérdida de mi hijo el mayor. Entonces fueron muchos duelos juntos, fueron muchos procesos juntos. Y desafortunadamente nada buenos para mí, ¿no? Yo lo que hice fue refugiarme en Alan, en sus terapias, en su diagnóstico, en cómo lo voy a sacar adelante, en cómo... Pero la salud mental es súper importante y no nada más es visibilizarnos nosotras, también ponernos en los zapatos de las demás mamás, como les comentaba, el niño adolescente, la que tiene 3 hijos, la que tiene 4, la que tiene 2 con discapacidad, la que tiene 3 con discapacidad. Adultos autistas también. Las que son cuidadoras de adultos en un grado de apoyo muy elevado de sus hijos. Entonces, yo creo que yo me siento muy afortunada. Yo estoy muy bendecida por Dios.
Él sabe cuál fue la misión que yo tuve en este plano para vivir el dolor que he tenido que vivir y que sigo viviendo con él. Pero yo veo la condición de mi hijo y veo las discapacidades de otros chiquitos y les puedo decir que soy muy afortunada, que es mucho trabajo, que es mucho desgaste, pero hay mamás que la sufren más que yo. Hay mamás que están en unas situaciones más difíciles que yo. Entonces, es importante la actitud, claro. Es importante el saber que tenemos que ser empáticos con mamás que realmente la están pasando muchísimo. Yo tengo un proveedor que es mi esposo y que es un excelente proveedor con mi hijo. No hay matrimonio perfecto, pero pues ahí la llevamos. Y hay mamás que no les quieren dar la pensión, que no cuidan, o sea, nunca los han llevado a una terapia, pero se sienten con el derecho de juzgar y decir, tú eres esto, cuando ni siquiera has llevado a tu hijo a una sola terapia, cuando no le voy a dar dinero, sí puedo tener mujeres, vivir en buenas zonas, pero a mi hijo, o sea, a mí me gustaría hacer conciencia antes de partir de este plano, conocer seres humanos que tú no puedes demostrar que quieres a tu hijo si maltratas a su madre. Y si le estás proviendo de lo mínimo, de lo indispensable, porque como ustedes bien comentan las fotos de, ay, el gran papá que fue al parque. Sí, ese papá que fue al parque no lo baña, no lo cambia, no va a terapias, no hace tarea, porque aparte para poder tener un crecimiento en un niño con condición, no son solamente las terapias o la mamá que va a la cita médica. Hay niños con discapacidad que viven con fase terminal en algunas situaciones de enfermedades, dejando al lado la discapacidad, como la deficiencia renal, que se tienen que dializar o se tienen que hemodializar, que son tubitos, son mangueritas, es tener tu casa impecable y no es solamente la atención, es de que no duermes porque tienes que tener un ambiente pulcro para tu niño con esa enfermedad. Entonces, hay muchísimo que abarcar y concientizar, que no nada más es una condición, es el hecho de la discapacidad, es el hecho de que ¿cómo le vas a demostrar a tus hijos que los amas si no le das lo que requiere? Un simple vasito, un simple cuentito, eso es tan importante para tus hijos. Si tu hijo es autista y su foco de interés es este libro, provéele este libro, porque en este libro va a aprender, va a crecer, él va a encontrar motivación para muchas cosas, pero si lo ignoras, si crees que por el hecho de maltratar a su mamá o por el hecho de no proveer, estás dañándola a ella, al único que dañas es a tu hijo. Me resuena esa historia, no sé por qué. Y es importante concientizar, y desafortunadamente las leyes no nos protegen, ¿saben? Uh-huh. Y las leyes y la sociedad, ¿no? Yo primero darles las gracias porque acaban de decir tantas cosas poderosas. Ahora traigo un nudo en la garganta. Las dos dijeron tantas cosas poderosas que me sorprende mucho ver qué poco empáticos somos en general, ¿no? Qué poco nos detenemos a pensar que hay detrás de esa persona que nos está atendiendo en una cafetería, que está manejando un Uber. O sea, no sabes todas las batallas que está luchando y las escucho y pienso, ¿cuántas veces nos detenemos a preguntarle a una mamá, ¿cómo estás? ¿No? ¿Y tú cómo estás? Porque una mamá con un hijo con esta condición, a veces nos enfocamos en el hijo, ¿no? Justo. Y tú decías hace rato, si la cuidadora no está bien el niño o la niña. Entonces, las escucho y lo que me pasa es que me emociona mucho que exista Entrelos y Retos porque pienso cuántas mamás, tú decías ahorita, están en peores, si podemos medir los dolores, en peores condiciones que ustedes, porque además lo están llevando solas. Y la neta es que está bien cabrón, cualquier cosa sola. Siempre que tenemos una amiga con la que podemos compartir esto, encontrarnos entre pares, a mí también me pasó, yo te entiendo. Creo que la vida puede ser un poco mejor y me da mucha esperanza. Me da mucha esperanza no solo por las mamás con niños con algún problema, sino por el mundo en general. Porque pienso que todos necesitamos un poquito más de empatía y ver al otro como un ser humano que puede estar sufriendo. Claro. No me tiene que constar que sufre. Deberíamos de dar por hecho
Que todos la salud mental, estamos en septiembre, el mes de la concientización del suicidio. También es un tema muy importante que tocar por la salud mental. ¿Cuántas mamás con niños con discapacidad o condición se han suicidado con sus hijos? Sí, totalmente. Por la desolación, por la falta de apoyo. Sí, le quita la vida a su hijo y se quita la vida a ella. Porque se sienten solas. Entonces, es bien importante septiembre el hacer nuestra luchita, concientizar sobre el suicidio. ¿Por qué? Porque la desesperanza llega a ellas. Y la desesperación, yo creo que sí debe estar muy el hartazgo también. Y dice, sentir que no hay salida. Uh-huh. No hay apoyo. Entonces, por eso peleamos tanto la empatía. Escuché el otro día también en un podcast, reels, entrevista, no sé qué sea, que decía una mamá, odio que la palabra empatía porque tengo que pedir empatía para mi hijo si son sus derechos. No, es que sí tenemos que ser empáticos. Son dos cosas distintas. Sí, ¿no? exacto. Sí existe la palabra empatía, sí escribimos la palabra empatía. ¿Por qué? Porque necesitamos concientizar de la empatía a los seres humanos. A mí me da mucha tristeza. Yo creo que los animalitos son seres vivos que también se deben de apreciar y todo. Pero yo el otro día me mentó la madre una señora porque le dije que se estaba estacionando en lugares de discapacitados. Le dije, oiga, y me mentó la madre y se ponen como locos porque no respetan el lugar. Y por acá estaba bien enojada porque un señor le pegó a su perrito. Entonces, no hay congruencia. ¿Sé eso? No sé. O sea, estás muy enojada porque el señor le dio un correazo a su perrito y tú no respetas los lugares de discapacitados. Entonces, ¿en qué estamos viviendo? ¿Dónde está la congruencia de lo que dices, lo que haces y lo que piensas? ¿No? Sí, total. Y a veces tú no sabes si con un gesto le puedes cambiar el día o el ánimo a alguien, ¿no? Un buenos días, una sonrisa o lo que decías, como llegué hoy, que te dije, ¿verdad? ¿Cómo estás? Te veo rara, ¿estás bien? Sí. Fue lo primero que le dije, ¿te sientes bien? Te veo rara, fue lo primero que le dije. Entonces, a veces, ya nos conocemos. con el hecho de sentirte escuchada, haces mucho. Uy, muchísimo, Sí. ¿no? El hecho de trabajar con alguien que antes de decirte algo del trabajo te pregunta cómo estás, yo creo, y le importa la respuesta, no espera un bien gracias y tú, ya con eso libramos ese gesto, claro, la mitad de la batalla. Sí, ayer en la mañana recibí un mensaje de una mamá que he platicado una sola vez con ella en Teletón, se llama Talía y me pone, hola Vera, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Tali, bien, ¿tú cómo estás? Nada más quería saludarte. Y yo dije, ay, qué bonito, porque también eso nos hace falta. También ahora odio que todo lo quieran resolver por WhatsApp, porque también una llamadita también hace falta, ¿no? Nada más decirte que estoy pensando en ti, porque a veces hasta te dejan en visto y da coraje, ¿no? Entonces dices, no, bueno, pero también es parte de la vida, de vivir, es la vida. Es que qué impactante todo, me encanta escucharlas. Oigan, a ver, pues ya casi se acaba, pero yo quiero saber qué pedo con la metáfora de las alas. Me interesa, ¿por qué entre alas y retos? ¿De dónde sale el nombre? Pues nuestra visión es los retos, todos los retos que venimos enfrentando para que nuestros hijos sean independientes y las alas que les tenemos que dar para que vuelen. Y las que nos sostienen. Nos sostienen, pero también son alas que nosotros vamos a tener que ir cuando partamos de este plano y dejarlos a ellos con personas seguras, independientes. Entonces tenemos que vivir todos esos retos para dejarlos volar y nosotros poder volar con tranquilidad. Porque siempre es nuestro temor, ¿no? ¿Y qué va a ser de mí cuando yo ya no esté? ¿No? En mi caso, soy 10 años mayor que mi esposo. Tengo mi colágeno. Ay, tú y yo. Entonces, Pero yo me junto con ustedes. Cronológicamente me tengo que ir antes que ellos. Entonces le dije a mi esposo, mi chamba aquí es dejarte a mi hijo independiente. Ajá. Yo estoy haciendo mi chamba, que Alan sea independiente, que lea. Yo no quiero él un físico-químico graduado en Harvard, pero sí que aprenda a leer, a escribir, que pueda trabajar, ¿por qué? Porque pues si yo parto antes, hasta le he dicho, vamos a hacer, porque le dije, oye, fui a actualizar mi Afore y ustedes son los beneficiarios. Y el otro día le dije, no, ¿sabes qué? Me voy a pagar el asilo. Yo no quiero que ustedes se preocupen por mí. Yo quiero que tú seas feliz con mi hijo.
porque imagínate cuidar a una viejita, y si me vuelvo una viejita odiosa, dije, no, tú tienes que ser feliz con mi hijo, entonces yo quiero dejarle una carga liviana a mi esposo y una vida feliz y plena a mi hijo, entonces porque son las alas que le quiero dar y las alas que tengo que tomar para irme de este plano. ¿Sabías que venías a esto? No. Yo vine a echar desmadre. Sí, justo es lo que buscamos. Al final de todo, lo que buscamos como madres es que nuestros hijos nos necesiten lo menos posible, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta que hiciste un gran trabajo. Ajá. Creo que eso es al final lo que toda madre busca. Mamás, todas las mamás. Lo que pasa es que cuando tienes un hijo con una condición... necesitas ese empuje extra. Claro, ¿no? El reto, como dicen los retos, el reto se por eso entre alas y retos. Ajá. Oigan, la última pregunta que traigo antes de que Mosqui cierre, no sé qué trae, pero yo quisiera preguntarles porque creo que vivimos en un mundo en el que la discriminación es el pan nuestro de cada día. Hace rato hablaron de que no hay apoyos legales, hablaron de que no hay, mencionaste por ejemplo el caso del juicio, ¿no? La jueza que te expone a una situación de estas, que hay poca empatía incluso en esos ámbitos jurídicos. Por la experiencias cercanas a mí sé que hay casos de discriminación muy fuertes en escuelas. En el sistema educativo justo. ¿Qué pasa con esto? Porque creo que este acto de la discriminación se puede extender a lo legal, a lo escolar, conozco un caso de una persona que no la aceptaron en una escuela de natación. Entonces, ¿qué pasa con los actos de discriminación? No voy a defender a la gente que discrimina, no lo voy a defender, pero creo que no hay información y de eso puede depender. Tiene que ver con el miedo, ¿no? Y todo lo desconocido nos da miedo. Obviamente también tiene que ver las necesidades de apoyo de cada persona. Y puedo entender esta parte, en el caso del sistema educativo, por ejemplo, a nosotros en dos ocasiones nos rechazaron el ingreso a la escuela porque no llevaba a su sombra, ¿no? Cuando... una de las cosas que a mí me molestó mucho es que ni siquiera habían evaluado a mi hijo sus habilidades, ¿no? Digamos, se fueron directo a la palabra autismo, si no trae sombra no puede entrar. Oye, pero ni siquiera has visto si sabe leer, si sabe... Y no todos los niños autistas la requieren. Una sombra es correcto. Entonces, partamos de ahí que se dice una escuela inclusiva, pero pues... es mentira. ¿No? Y otra, ¿no? Los costos son elevados y te dejan meter a tu hijo, pero ok, tienes que pagar esto de colegiatura, la inclusión justo, que ahora está de moda, que por una escuela que ya es inclusiva, estás pagando un derecho de piso, digamos, inclusión, te ponen ahí en el mensual, inclusión ¿Y tanto. qué onda con las escuelas de gobierno? O sea, ni hablamos de eso, ¿verdad? Bueno, acabo de pasar justamente eso, mi hijo estaba en un CAM, Centro de Atención Múltiple, van puros niños con condiciones y discapacidad y son del gobierno. Entonces, mi hijo iba ahí, porque lo inscribimos en un colegio particular y a los 2 días me lo sacaron, sufrió discriminación. Entonces, por el hecho de que mi hijo tuviera un colegio, lo inscribí en el CAM, la primer maestra del primer año de primaria, pésima maestra. En el segundo año que acaba de terminar, de concluir el ciclo escolar pasado, una maestra excelente, comprometida y todo. Cambian de directora y la directora hizo cambios en los salones. Entonces, los niños chiquitos, supuestamente los lineamientos de la SEP son que los niños chiquitos de primero a cuarto año tienen bañito dentro del aula. Entonces, la maestra hizo el cambio y dijo, no, porque hay otros salones con niños con más discapacidad y requieren, y también me pongo en el zapato de las mamás de esos niños, claro. Y digo, tiene derecho a la maestra, pero yo no puedo dejar a mi hijo en una escuela donde va a compartir el salón con niños de secundaria, está muy chiquito. Entonces, para mí no se me hizo seguro, busqué otra escuela y sus terapeutas particulares, tanto particulares como de Teletón, me dijeron, señora Alan, necesita una escuela regular, tiene mucho potencial, dele la oportunidad. Al lado de la casa de ustedes hay una. Fui, tienen atención UDI y me trataron increíble. La maestra de UDI, la maestra que va a ser de mi hijo y el director. Y el director tiene niños en la tarde con síndrome de Down, con autismo, o sea, realmente depende, les puedo decir que por lo que he vivido yo desde acá, de este lado, depende mucho de las personas. Claro. Porque puedes tú tener un colegio incluyente, pero eres el dueño, no eres el director, porque tú pusiste un colegio, pero no estás dentro del sistema académico. Contratas un director
Y tú quieres ser incluyente, pero si tu director no tiene la misma ideología que tú y tú no ves que realmente tu personal extienda lo que tú quieres de tu colegio, no lo va a ver. Ese es el problema. Que desafortunadamente los particulares los ven como un número, una matrícula que da dinero. El otro día escuchamos de una mamita cuota de inclusión. ¿Pueden creer que le cobran a la mamá? Yo pago cuota de inclusión. Eso es aberrante. Sí. Y el gobierno tendría que regularlo. Pero no hay una ley que regule eso. Está mal, porque ya es una escuela incluyente. Te voy a pagar porque incluyas a mi hijo cuando es su derecho. Desde ahí estamos pésimos, ¿no? Sí. Entonces, no sabía que tú la pagabas. Me acabo de ir para atrás como Condorito. ¡Pum! Y aquí, esta escuela de gobierno, pero a lo mejor podemos tener un poco más de inclusión y de empatía. Y desde que hablé con la maestra, me dijo, no, señora, súper bien y todo. Entonces, yo les dije, denle la oportunidad de conocer a mi hijo. Es que justo eso. Porque y me contestaron, distinto, ¿no? Ajá, y me contestaron, no, señora. Aquí no se le niega la educación a nadie. O sea, no necesitamos darle la oportunidad de nada. Alan se queda. Pues qué maravilla que encontraste esa escuela. Sí, no todas las escuelas son malas tampoco. Claro. No. Como no todas las personas discriminan, y como no, pero pues, desgraciadamente lo que hace falta es educación, información, y muchas personas pues somos ignorantes del tema. Entonces a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Sí. Bueno, pues ya para cerrar, pues yo quisiera darles las gracias por venir y poner sus preciosos rostros ante la cámara. Gracias. Porque ya sé que ustedes creen que esto no tiene que ver con tetas y letras, pero sí tiene que ver, porque aquí de lo que se trata es de el poder de la palabra y de contar historias. Y cuando yo escucho, lo que sigue es horrible, cuando yo escucho que en Gaza se están muriendo niños, yo no me conecto con eso. Me parece terrible, pero no me conecto con eso porque no son caritas que yo vea. Cuando yo veo a un niño que lo tienen en brazos y que ya perdió una mano, ahí me conecto. Y hoy, gracias, les damos a ustedes dos porque vienen y ponen sus rostros y nos cuentan sus historias. Y ustedes dos permiten que nos conectemos con muchas mamás de las que nos hablaste, que no tienen posibilidades, que no tienen recursos, que están solas, que algunas deciden que ya no pueden más, y hoy ustedes vienen y les ponen ese rostro y nosotras podemos engancharnos con la historia. Gracias de verdad por eso, por hacernos llorar bonito. Les quiero recomendar 2 libros. Uno de ellos lo escribió la psicóloga Laura Elena Gording. Es algo, pero se los voy a dejar en la descripción. Ella es sobreviviente de cáncer, pero me encantó el título porque dice, cáncer, te equivocaste de cabrón. Ay, nosotras hasta la conocemos. Le mandamos un beso a la Lorena. Ella, una persona lindísima, ella fue mi clienta en mi salón cuando tuve mi salón, una persona resiliente y todo. Y también Natalia, es que la conozco por Nati. Tengo déficit de atención, por eso todo anoto. Natalia Natalia Valdivia. Ella vive con la condición de huesos de cristal. Entonces escribió su libro, tiene una historia muy bonita, ya existen podcasts de ellas en las redes, síganla. Es una persona también resiliente, con una historia triste pero bonita a la vez porque ha salido adelante. Bueno, y también no quiero dejar de lado el libro de Leti Calderón, que es Luciano, un ángel en mi vida, que habla sobre el síndrome de Down, de lo que es la maternidad con un niño con síndrome de Down. Entonces aquí en su podcast, que está dedicado a los libros, a las letras, a la palabra, les quiero dejar esas 3 sugerencias para las mamás también cuidadoras que nos vean. Creo que sería muy importante que por ahí tengamos algo en qué distraernos, pero que nos cultive y nos llene el corazón de cosas bonitas. Sí, y aparte creo que sí es bien importante reflexionar acerca de lo que contar tu historia puede hacer por otros. Cuando pensamos, es que yo para qué, a nosotros llegan a Talla de Querer y nos dicen, ay, ¿a quién le va a importar mi historia? ¿A quién le va a interesar leer esto? A muchas personas les puedes cambiar la vida a alguien si cuentas tu historia. Entonces, vivimos en las sombras, el dolor vive escondido en las sombras porque no es algo que venda, no es atractivo. Entonces,
nos hacen esconder nuestro sufrimiento, nos hacen no decir palabras que son incómodas para la sociedad. Incluso yo he peleado mucho esto que en las redes sociales te banean cuando dices ciertas palabras porque a la sociedad le incomodan. Sí. Y el pretexto de que tú estás fomentando que los muchachos se autolesionen no es cierto. Estás diciendo algo que a la sociedad le incomoda. Por eso cuando dices la palabra que usamos para automorirnos, nos banean de las redes. Seguimos viviendo en esta sociedad que censura mucho más los sentimientos que la pornografía. Totalmente. Y entonces es un acto de revolucionario contar su historia, venir aquí y hablarle a otras mamás, a otras tías, a otras madrinas, a otras mujeres cuidadoras y darles esperanza. Porque yo hace rato decían, es que la desesperanza, llega un momento en que puedes sentir que ya no hay para dónde hacerte, y creo que Entre Alas y Retos puede ser ese lugar en el que otras mamás y otras mujeres cuidadoras encuentren un espacio para decir, híjole, sí puedo otro día más, a lo mejor no sé si puedo 10 años más, pero hoy y mañana sí aguanto. Un día a la vez. Pero son escuchadas y no juzgadas. Justo. Por eso se creó este espacio. Queremos muchas voces donde nos abran sus corazones, aprender gentes como ustedes, el llenarnos espiritualmente de cosas bonitas. Hacer equipo. Creo que podemos aprender, y siempre mi lema propio es: todas aprendemos de todas. Así es. Todas necesitamos de todas. Ay, qué felicidad tenerlas aquí, ¿verdad? Finalmente, recuérdenos, por favor, en qué redes, cómo se llaman sus redes, Entre Alas y Retos. Nos pueden buscar en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Entre Alas y Retos, así, @ Entre Alas y Retos, y nuestro personal es Vera Mach y Claudia Espinosa. Así estamos en redes sociales. Muy bien. Y para escuchar el podcast, ¿en dónde lo escuchamos? En YouTube. Estamos en YouTube y próximamente en Spotify. Ok, entonces busquen en YouTube, váyanse a ver los videos, vale mucho la pena porque han compartido en esos episodios historias de mujeres realmente conmovedoras y que inspiran muchísimo. Entonces váyanse a escuchar todos los episodios pasados y los que vienen. Y yo quiero saber, y sé que quienes nos están escuchando y viendo también, cómo las podemos ayudar. ¿Qué está en nuestras manos? Pues, ¿podemos hacer algo por Entre Alas y Retos? Sí. Seguirnos, compartirnos, pero más allá de eso, el que quieran aprender y quieran conocer la vida de la discapacidad y la neurodivergencia. Nuestros hijos son grandes maestros y creo que desde el momento en que tú compartes, si tienes 600 contactos en tu Facebook y nos compartes y que 2 nos vean, y que podamos llegar al corazón de 2 personas, y esas personas van a ser empáticas y mejores seres humanos para las personas con discapacidad, nos damos por bien servidas. Creo que eso es lo que podemos pedir. Ahí está, o sea, ya les dieron peladito y en la boca lo que podemos hacer por ayudar Entre Alas y Retos, porque toda la gente quiere ayudar. O sea, todo el mundo nos mama decir que ayudamos, pero cuando alguien verdaderamente nos necesita, nos hacemos que la Virgen nos habla o nos volvemos estas personas que quieren cambiar el mundo desde su sillón. Hay otras cosas, bueno, desde tu sillón, ahí le compartes, ¿verdad? Y le comentas y hacemos que más personas puedan enterarse de esto. Yo creo que muchas mujeres que están allá afuera las necesitan, chicas. Nosotras las necesitábamos, no lo sabíamos. Hoy lo descubrimos. Gracias. Y aquí estamos para ustedes. Qué feliz. Podemos hacer una gran tribu de mujeres poderosas, queriéndonos, amándonos y cuidándonos, porque en verdad también la empatía entre nosotras es bien importante, porque a veces hasta entre las mismas mamás de otros niños nos juzgamos o creemos que el mío es superdotado. No. Todas estamos en el mismo camino. Neurodivergentes o discapacitados, nuestros niños nos necesitan. Y valemos lo mismo, somos lo mismo, y aquí nadie más es más que nadie. Muchas gracias, Vera. ¿Algo con lo que te quieras despedir, Clau? Nada, gracias por la invitación, de verdad, somos muy afortunadas, qué bonito conocerle y coincidir, y nada, los esperamos ahora a ustedes en Entre Alas y Retos. Ay, sí, que nos la segunda temporada viene padrísima. Y les vamos a recomendar también libros de autismo, el de La razón por la que salto, de Naoki Higashida, y de El cerebro autista, de Temple Cantin. Estaría increíble si nos pasan los datos de los libros que claro nos van a recomendar para ponerlos en la descripción del video. Claro.
porque luego, ¿verdad? Que uno no puede leerlo todo, entonces nos preguntan, oye, recomiéndame un libro de tal tema, pues no sabemos. Para los papás que acaban de recibir el diagnóstico de autismo de su hijo, en mis redes sociales tengo el QR del manual de los primeros 100 días después del diagnóstico, entonces ahí lo pueden descargar. Gratuito. Híjole, pues, ¿qué más quieren? Algo con lo que te quieras despedirnos. Pues nada, quisiera pararme y abrazarlas. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿no? Ahorita las vamos a abrazar. Sí. Les agradecemos mucho, Vera. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón para nosotros y para quienes nos escuchan. Clau, muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer conocerlas y que ahora sean parte de Te Querer y de Tetas y Letras. Gracias, Mosqui, por venir a chillar conmigo. Normalmente venimos solo a reírnos. No era nuestra intención. Era la chilladera. No, nosotros somos chillonazos. Sí, siempre, sí. Natural. No. Y qué bueno, sí. Me siento muy afortunada de poder llorar por cosas importantes, porque luego uno llora por pura pendejada. Entonces, hoy vine a llorar por cosas importantes. Gracias. Y gracias a ustedes que nos escuchan cada semana, que nos prestan su vista, sus oídos, sus ganas de reír. Hoy también nos reímos, un poquito, pero nos reímos. Y sigan a Entre Las y Retos porque las necesitan en su vida. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias.